Islandia. Mucho se ha dicho de esta isla milagrosa. ¡Qué extraterrestre y poderoso parece este lugar! ¡Qué caro es vivir aquí y qué caprichoso puede ser el clima! Después de oírlo todo, me pareció haber recorrido estos caminos muchas veces, presenciando estas cascadas. Pero solo cuando visitas estos lugares aparentemente inexistentes, los adornos de la imagen en pantalla cobran vida y se convierten en personajes de pleno derecho de este fantástico viaje. ¡Volcán a la vista! Tiburón islandés. Y como muchos otros, este viaje era lo primero en mi lista de sueños, así que quería venir lo más preparado posible. Basándome en todo lo que he aprendido sobre este país, aquí tienes una lista de cosas que necesitas. Ropa para el frío, ropa para el calor, ropa para la lluvia, una pequeña provisión de comida, un botiquín de primeros auxilios y cámaras. Muchas cámaras. Y tarjetas de memoria, muchas, porque en Islandia te vas a quedar sin tarjeta de memoria en 0, y por supuesto internet, para publicar todo este contenido en Instagram. Esto lo necesitaré durante mi escalada en Riga. El centro histórico es ideal para pasear unas horas entre vuelos. Entre los lugares de interés se encuentra quizás el monumento más escalofriante del mundo, dedicado a los músicos de Bremen. Nos alejamos a toda prisa de esta escultura hacia el aeropuerto de Keflavik, que nos recibe con el típico cielo nublado islandés. Pero no pensamos quedarnos mucho tiempo allí y nos dispusimos a matar 2 pájaros de un tiro. Nos alojamos en un hotel y alquilamos un coche. Nuestro alojamiento para este viaje será una autocaravana alquilada en un Fiat Ducato. Tiene todo lo necesario para vivir aquí cómodamente durante meses, por no hablar de una semana. Una mesa de comedor en la entrada se puede convertir en cama, 2 literas más sobre la cabina del conductor y 2 más en la cola. Como es habitual en la casa, hay una mini cocina con cocina de gas, fregadero y vajilla para 5 personas, además de un frigorífico bastante grande y una ducha y un inodoro de tamaño completo. Sin embargo, decidimos optar por esto último enseguida para no tener que cargar con la basura. Y por supuesto hay elementos básicos como climatizador, cajones de almacenamiento y un enorme maletero en la parte trasera, con espacio para todo lo necesario en un viaje largo. En general, este tipo de transporte turístico ofrece cierta libertad de movimientos y ahora nos dirigimos a nuestro primer y muy importante destino. Cuando tienes un hotel sobre ruedas, un buen complemento es un restaurante sobre ruedas, para el cual tendrás que comprar comida. Generalmente me gusta ir a tiendas en nuevos lugares y ver cuánto cobran los locales y comparar precios. E Islandia me resultó particularmente interesante en este aspecto. Por alguna razón me asustaban un poquito esos precios tan exorbitantes de la comida en Islandia, pero de hecho, todo en el supermercado puede ser un poquito más caro que en nuestro país. Y algunos productos son incluso más baratos. Mi conclusión fue un poco precipitada, ya que los precios son similares a los de los alimentos no perecederos. Pero para todo tipo de productos agrícolas como carne y huevos y por supuesto frutas y verduras, son caras. Oye, por cierto, el skyr es un yogur espeso y bajo en grasa, nos encantó, igual que el salmón marinado y cordero local. Bueno, sí, son un poco caros, pero asarlos en una barbacoa desechable para cenar es un verdadero placer. Pero volviendo al aspecto económico, una compra grande para 5 personas para los próximos 4 días nos ha costado 250 €, lo cual me parece más que suficiente. Es curioso que Islandia no tenga ferrocarril y nuestro tren improvisado de las casas sobre ruedas bien podría ser el más largo de la isla ahora mismo. Ayer fue un día...
Mientras nos preparamos, os voy a contar un poco sobre nuestro plan. Recorreremos Islandia por la famosa circunvalación número 1, la ruta más popular para una primera visita. Y nuestro objetivo es llegar al máximo número de lugares posible en 7 días. Por cierto, acabamos de llegar al primero. Thingvellir es ese lugar donde se unen las placas tectónicas de Norteamérica y Europa. Así que la frontera entre Norteamérica y Europa pasa por debajo de nosotros, en algún lugar de este lugar. Además de su geografía, Thingvellir también es importante desde un punto de vista político. Los primeros colonos vikingos celebraban sus reuniones aquí en el primer milenio. Y este lugar se llamaba la Roca de la Lee. Y lo más interesante es que estas reuniones no se han detenido, simplemente han evolucionado y se han trasladado a Reykjavik. Hoy en día es el parlamento en funcionamiento más antiguo del mundo. Vale, hoy en día Thingvellir es un parque nacional, una auténtica representación de Islandia. Hay un enorme lago, entre acantilados rocosos, campos de lava cubiertos del famoso y protegido musgo islandés. Y por supuesto, como es habitual en Islandia, una cascada. En cuanto a la primera experiencia con las cascadas islandesas es muy bonita, pero comparada con lo que vimos a continuación, es diminuta. Además de las experiencias contemplativas, este parque nacional ofrece otra actividad, el lugar de buceo sílfide. Pero por supuesto no dejan entrar a nadie, se necesita una licencia internacional. Y buceadores de todo el mundo acuden a Sílfide porque esta falla se considera la verdadera frontera entre Europa y América. Bajo el agua puedes tomar esta foto de la unión de 2 continentes. Hay tantos milagros bajo el agua y bajo tierra en Islandia como en la superficie, y una de estas maravillas subterráneas únicas se encuentra cerca de Thingvellir, el famoso parque de géiseres. Esta cosa humeante detrás de mí es el primerísimo geyser descrito en la historia llamado Geysir. Es su nombre original y la palabra geyser proviene de una palabra islandesa que significa flujo. Y solo se pueden ver cosas así en 5 lugares del mundo. En Islandia, Kamchatka, Nueva Zelanda, creo que en Chile y no sé, se me ha olvidado, pondré un subtítulo por aquí. Este es el original, pero lleva mucho tiempo dormido. Aquí hay uno un poco más pequeño, pero no menos hermoso. Vamos a ver qué son estos géiseres. Son bolsas subterráneas de agua calentadas por el magma cercano y cuando alcanzan la temperatura de ebullición salen en una potente corriente. Mientras la caldera se calienta, se forman charcos calientes en la superficie, alrededor de los cuales se congrega muchísima gente. Míralos con sus teléfonos móviles y sus cámaras, como si fuesen cazadores, esperando a que explote. Este fenómeno suele ocurrir entre 5 y 10 minutos. Una corriente de agua hirviendo, tan alta como un edificio de 9 pisos, surge del suelo. Se disipa en el aire y todos se quedan allí como si nada hubiera pasado. Pero la vista es impresionante, y a vista de pájaro los grandes géiseres parecen un portal a otro universo. Hay otro regalo subterráneo islandés que parece igualmente alienígena. Estos son campos de las llamadas fumarolas o fumarola. No sé cómo se pronuncia correctamente, pero la esencia es algo así. Eso es magma, fluye bastante cerca de la superficie terrestre, interactúa con fuentes subterráneas y produce este tipo de vapor con un olor extremadamente desagradable. La raíz de la palabra fumarola podría ser fu, porque huele a todos los huevos podridos del mundo y probablemente sea el único lugar de Islandia donde todavía es razonable usar mascarilla. Por cierto, el magma puede emerger del suelo, no solo en forma de gas maloliente, sino también en su forma natural. Pero hablemos más sobre eso más adelante. Por ahora adentrémonos en el tráfico típico islandés, a continuación en el programa. Un atasco islandés. En las carreteras de Islandia es mucho más fácil meterse en un atasco de ovejas y caballos que de otros coches. Pero esto no nos detuvo y nuestro tren llegó a la estación de la primera gran cascada como estaba previsto.
Gullfoss significa cascada dorada en islandés. Para los vikingos era un gran reto aprender la traducción y no absteneros de hacer bromas sobre la lluvia dorada. La cascada consta de 2 partes, la parte superior de 11 metros de altura donde la corriente del río rompe en espuma y la parte inferior donde toda esta agua cae en un amplio arroyo desde 20 metros de profundidad hacia un cañón cada vez más estrecho. Parece que no hay nada más que decir, excepto que es épico. Sí, nos espera más de una cascada en este viaje, y para evitar etiquetarlas a todas de la misma manera, haré mi propia lista subjetiva de las mejores cascadas islandesas. Es bastante irónico que la dorada Gullfoss no me haya llevado ni siquiera al bronce. ¿Qué opináis? Adelantémonos un poco en el tiempo. La cascada de Godafoss ocupa el 5º lugar. La vimos al final de nuestra ruta y para entonces, las emociones de todas las cascadas que habíamos visto ya se habían disipado un poco. Aún así, es bastante hermosa. Venga, sigamos. La siguiente cascada a la que fuimos el mismo día es perfectamente visible desde la carretera. Y aunque la amplia Gullfoss se asemeja al Niágara, esta probablemente evoca asociaciones con Bali. Está rodeada de vegetación y el caudal aquí no es tan rápido, así que se puede acercar desde abajo casi hasta la base. Seljalanfoss, cuyo nombre apenas puedo pronunciar, es famosa porque se puede ver no solo de frente, sino también desde atrás, rodeando la hendidura en la roca. Estaba bastante mojado, pero valió cada gota. Este es el precio del contenido. Me han dicho que acabas de limpiar el suelo del remolque. Mira lo que te traigo. Oye, ¿no puedes lavarte los pies fuera? Oye, tío, no seas así. Lávate los pies. Sí, lávatelos. Y este chaval tan majete ocupa el 3er puesto en mi lista de éxitos. Me voy a lavar los pies en el río para que me dejen subir a la caravana, así dirigirnos a uno de los sitios más populares de Islandia. Vamos con mucha prisa, sin apenas notar la preciosa puesta de sol, intentando llegar a ese lugar antes de que oscurezca. Este es el famoso lugar del accidente del portaaviones estadounidense, más conocido como el avión de Instagram. ¿Te cuento la historia? En 1974, un avión Douglas DC-3 del ejército de los Estados Unidos sobrevolaba Islandia cuando sus motores se congelaron y realizó un aterrizaje forzoso en la playa de Solmeheisandor. Bueno, la tripulación sobrevivió, pero la aeronave no pudo ser reparada. Los estadounidenses se rascaron la cabeza, le quitaron todo el interior y dejaron la carcasa del avión donde había caído, para deleite de muchos turistas. Oye, ¿quién eres? Venga, sal de ahí. Los islandeses también decidieron que el esqueleto de un avión en una playa volcánica negra era una oportunidad fotográfica digna de ser fotografiada. Y lo convirtieron en un monumento local oficial. Y quizá lo único que limita el número de visitantes a este lugar es el sendero de 3,5 kilómetros cubierto de arena volcánica. Pues ya veis, no hay mucho que ver aquí. Desde el punto de vista técnico el avión parece estar vacío y es bueno que aún no se hayan encontrado piezas para hacer souvenirs. Pero desde la perspectiva del surrealismo de la escena, el océano, la arena negra y el avión plateado, es un lugar verdaderamente extraordinario. Hoy hizo un tiempo perfecto, ya cumplimos con todo lo planeado y ahora nos dirigimos a pasar la noche en un lugar nuevo y hermoso. Cada día paramos en un nuevo camping a lo largo de la ruta. Si la primera noche fue en medio de un campo abierto, la segunda es mucho más fotografiable. La desventaja es que las duchas son de pago y esta cascada es gratis.
La ventaja de acampar en una cascada es que es precioso. La desventaja es que hay cola por la mañana para sacar una foto para Instagram. Pero a pesar de su fama en Instagram, Skogafoss quedó en 6º lugar. Alguien tenía que estar ahí. Bueno, ya os he contado lo de la cascada gratuita del camping. Ahora es el turno de las duchas. Sí, en Islandia hay muchas fuentes de agua caliente, pero muchos campings tienen máquinas como esta que solo aceptan monedas de 100 coronas que hay que cambiar en otro sitio. Te dan agua caliente durante un par de minutos en la ducha y claro, esos minutos siempre se acaban en el momento oportuno. Vale, mi queja sobre la ducha probablemente se deba al clima. ¿Y cuál es el mejor lugar para ir con este clima? Así es, a la playa. Hay muchas playas negras en Islandia, pero Reykjaneseyjar es la más famosa. Para no confundir a los turistas, se suele llamar así por la cercana ciudad de Vík. La playa negra de Vík es uno de los iconos de Instagram islandés, pero hoy está un poco húmeda. Y hay algo que ver aquí incluso con este tiempo. En primer lugar, la arena negra cubierta de espuma blanca es una pasada. En segundo lugar, las formas geométricas uniformes al pie de las rocas más cercanas e incluso se puede escalar un poco en los famosos pilares de basalto aquí en la playa. Y la atracción más espectacular de la playa en todos los sentidos son las formaciones rocosas de Reynisdrangar. Según la leyenda, estos son troles petrificados por el sol que atraían barcos hasta aquí y en la actualidad atraen a turistas con cámaras. Oye, y si tienes mucha suerte, quizá puedas ver alguna foca real muy cerca de ti. No muy lejos se encuentra el punto más meridional de Islandia. Suspiramos y cuando las texturas se cargan un poco mejor, todavía hay algo que ver allí. No tiene mucho sentido ir a Dyrhólaey cuando llueve porque no podrás disfrutar de la icónica vista, uno de los principales símbolos de Islandia. Vale, ya hicimos un viaje hasta aquí, pero cuando el tiempo fue más propicio. Hemos dejado atrás la sombría Vík y nos dirigimos al sur de Islandia, donde el tramo principal de la carretera fue el más difícil de construir. Son los ríos islandeses, que se extienden desde los glaciares y sus amplios canales son impresionantes vistos desde el avión. En 1974 se cerró la circunvalación de esta ciudad para construir el puente más largo del país, que curiosamente solo tiene un carril y conecta la playa más famosa con el glaciar más famoso. Vale, cuando estábamos en Vík me empapé hasta los huesos y me quedé sin chaqueta, así que tuve que parar en el supermercado de camino y comprar este elegante impermeable islandés. Y no es que este vídeo ahora trate sobre moda islandesa, pero hay que ir un poquito apañado. Sí, un poquito apañado hay que ir. El impermeable más sencillo de la tienda que costaba $100 sobrevivió a todas las adversidades de este viaje y se veía un poco mejor que los impermeables de plástico del supermercado. Vale, fin de la sección de moda. Volvamos al glaciar.
Vatnajökull es el glaciar más grande de Islandia y uno de los más grandes de Europa. Abarca el 8% del territorio del país y para comprender su magnitud, su hielo es del tamaño de 10 ciudades como Kiev o la isla griega de Creta. Para comprender realmente su magnitud, habría que hacer una excursión de varios días. Por supuesto no tuvimos tiempo para eso, solo visitamos una de sus lenguas, que desemboca en el lago, pero incluso desde la distancia, parece increíblemente increíble. Mierda, volé 1,5 kilómetros y empezó a llover, como siempre. Ni siquiera me acerqué a la lengua del glaciar. La zona es simplemente gigantesca. Cabe destacar que, sin un dron, toda esta maravilla está bastante lejos de nosotros. Y menos mal que hay un lugar cerca donde se puede ver todo este hielo de cerca. Vale, se trata, por supuesto, de la famosa laguna azul del iceberg. Pero el clima sigue siendo típico de Islandia y no es muy propicio para despegar y contemplar toda esta belleza desde el aire. Pero ¿y si la vemos desde el agua? Esta es una masa de agua absolutamente única. Por un lado es el lago más profundo, con un cenagal de casi 300 metros de profundidad, y por otro solo tiene 70 años. En la primera mitad del siglo XX ni siquiera figuraba en el mapa. El glaciar caía directamente al océano, pero empezó a derretirse muy rápido y dejó una enorme cavidad llena de la misma agua y fragmentos del glaciar de diversas formas y tamaños. Oye, qué buen balance tiene mi cámara de azules. Bueno, es lo que tiene, es un planeta azul. El viaje en barco anfibio y tener la oportunidad de tocar el hielo cuesta unos 35 euros. Bueno, con este tiempo parece la mejor manera de pasar el tiempo en la laguna de los icebergs. Nuestro viaje continúa hacia el este y esta parte de Islandia ofrece algunos de los paisajes más hermosos. Enormes rocas se ciernen sobre la carretera y todo lo que no es roca está densamente cubierto de vegetación. Y esta vegetación no crece sola. Los islandeses la cuidan y la protegen del peor enemigo después del mal tiempo. Aquí viven 5.000 renos. El gobierno asigna específicamente una región, que es donde nos encontramos ahora, en el sureste de la isla. Cada año el gobierno los cuenta y, si superan el número, los matan para que no se coman la hierba. Durante aproximadamente mediodía superamos pasos de montaña en el este de Islandia en camino hacia nuestro siguiente y asombroso destino. Llegar a la cascada Hengifoss no es suficiente, hay que caminar 1 hora más desde el aparcamiento. El camino a la cascada es bastante corto, pero para quienes no estén preparados puede resultar bastante tedioso, ya que al principio hay una pendiente pronunciada y luego hay que caminar un poco así a lo largo del río. En el camino hay que tener más cuidado al pisar, ya que podría haber otra cascada debajo. Personalmente me cuesta mucho creer que toda esta belleza surgió de forma natural. Estos son los mismos pilares de basalto que en la playa de Vik. Y ojo, spoiler, en la siguiente ubicación...
Oye, no dije plato por casualidad, es que me viene a la mente una idea como si hubieran sacado un enorme pastel de tierra con una cuchara y dentro hubiera pasteles de chocolate rellenos de fruta, de los que por alguna razón caía agua desde una altura de 130 metros. En realidad el chocolate es tierra basáltica y el relleno de fruta son capas de arcilla. ¿Cuánto cambia la percepción? Mira, incluso las ovejitas de los pastos cercanos vienen a verlo. En general, la cascada en sí es bastante poco profunda, como si alguien hubiera distorsionado el agua allí arriba. Pero su entorno con esos anillos rojos es realmente impresionante. Oye, se parece a Krivoy Rock. Llevo mucho tiempo aquí en Islandia, y año tras año veo a mis colegas encontrar parientes en Bali y Niágara. Pensaba que era el único en el mundo y que no había otros como yo, pero hoy se me abrieron los ojos. Krivoy Rock. Gracias, viajero de Ucrania. Vale, en general no sé qué lugar ocupará esta cascada en mi lista final, pero creo que estará entre las 3 mejores. Hengifoss ocupa un merecido segundo puesto, y nos teletransportamos a la siguiente parada a unas horas de distancia. Este lugar se convirtió en el rey de todo este universo basáltico, pero resultó ser un poco diferente a cómo lo vi en las fotos. Este es el cañón Sturlagil. Un río glacial ha fluido aquí durante muchísimos años, tallando estas formas de basalto perfectamente planas. En 2009 se construyó una central hidroeléctrica, el nivel de agua bajó y estos pilares aparecieron ante la gente. Y la gente viene aquí a tomarse fotos con un hermoso cañón con agua turquesa fluyendo a través de él. Pero ahora tiene este color café con leche y en teoría debería verse así. Vinimos a Egilsstaðir a pasar la noche, y allí vi un edificio de apartamentos por primera vez en Islandia, lo que significa que en este país las cascadas gigantes resultaron ser menos raras que los edificios de paneles. Decidimos seguir las tendencias urbanas locales y nos instalamos en un grupo de autocaravanas en nuestro patio. Y el clima permitió que todos los equipos se reunieran por primera vez al atardecer para una barbacoa y charlar, después de lo cual íbamos a acostarnos temprano, pero algo especial sucedió esa noche. Vale, ahora intentaremos fotografiarla en un lugar sin luz externa. Esto se llama aurora boreal o luces del norte, por si no quieres presumir. Si intentas comprender la ciencia detrás de este fenómeno, se trata de partículas cargadas que el campo magnético terrestre dirige hacia los polos. Para ellos es como ver una puesta de sol, pero cuando la ves por primera vez, incluso con el más leve resplandor te deja sin aliento. Llevamos varias horas buscando lugares sin contaminación lumínica y donde estas luces fueran visibles en el cielo. Bueno, la búsqueda está siendo emocionante, pero yo creo que ya va siendo hora de dormir. Cuando el plan es levantarse a las 9 de la mañana y buscar un resplandor nos rompe un poco la rutina. Tuvimos que estar de pie con un trípode hasta las 2 de la madrugada para capturarlo en largas exposiciones, y habríamos estado allí aún más tiempo si no hubiera estado todo cubierto de nubes. Espero que más adelante en este viaje pueda capturar este maravilloso fenómeno. Y si ocurre, lo publicaré aquí mismo. En este viaje vivimos el resplandor en 4 lugares diferentes, pero el más brillante fue la noche antes de nuestro vuelo de regreso. El cielo ardió durante media hora, con una auténtica hoguera verde. ¡Míralo!
La flora que nos rodea ha desaparecido y en algún lugar en medio de este desierto se encuentra una auténtica cascada islandesa. Dettifoss es la cascada más grande de Europa por el volumen de agua que fluye por ella cada segundo. Y para apreciar realmente su magnitud, creo que vas a tener que acercarte un poquito más. Junto a esta cascada te sientes como un grano de arena y ninguna cámara puede capturar la fuerza de este lugar. Pero puedes intentar mostrar su magnitud. Mira, aquí hay fotógrafos en la orilla opuesta. Y aquí está el agua. En resumen, es un lugar realmente imponente. Literalmente a medio kilómetro de Dettifoss se encuentra su cascada más joven, o más antigua, que aún se encuentra río arriba, Selfoss. Selfoss tiene el mismo volumen de agua, pero la cascada se extiende a lo largo de varios cientos de metros, por lo que hay más arroyos y son mucho más tranquilos, lo que le da su encanto especial. Vale, creo que ya te has dado cuenta de la potencia que tiene. Aquí tienes dos cascadas por el precio de una. Dettifoss se lleva un merecido primer puesto en mi clasificación subjetiva de cascadas islandesas. Y, por supuesto, seguimos adelante. Bueno, el clima era bastante frío y azul en las cascadas y para contrastar nos encontramos con la puesta de sol en el cálido y naranja lago Mývatn. A ver, una confesión. No solo el lago en sí es naranja, sino todo el entorno es naranja gracias a la increíble puesta de sol que tanto nos esforzamos por capturar. No es el lago en sí lo que está cálido, sino el complejo de piscinas termales. Hace un calor infernal. Es el atardecer. La gente bebe champán. Todo resopla y humea. Y hace calor. ¡Es una sensación genial! La central geotérmica más cercana resopla y humea. Suministra electricidad a los pueblos más cercanos y agua caliente a estas piscinas. La entrada costaba 40 €. Y hay piscinas termales en Islandia igual de buenas y mucho más baratas. ¿Pero habrá una puesta de sol así allí? Bah, lo dudo. Un recorrido por el lago Mývatn demuestra que toda la isla es el resultado de la actividad volcánica. En primer lugar, el lago en sí es volcánico, lo que significa que en su día hubo una erupción que dejó una laguna que se llenó de agua. En segundo lugar, hay un lugar llamado Dimmu-Borgir. Se trata de campos de lava congelados en forma de figuras negras, de un aspecto espectacular. Y en tercer lugar, si te fijas bien, todo a lo largo del camino está salpicado de cráteres volcánicos. Y ya lo ves, varían de muy pequeños a muy grandes. Así que con estos paisajes, Islandia nos daba una vaga pista de lo que nos esperaba. Vale, pronto os lo contaré, pero por ahora nos acercamos a uno de los fiordos más grandes de Islandia. Oye, los chicos de New Way tienen pensado un lugar ideal para hacer un picnic.
Y como dicen, donde hay una vista especial, hay un almuerzo especial. Una vista del fiordo Yakureiri. ¿Hay alguna vista mejor que esta para almorzar? No lo creo. Acompañaremos este paisaje con una degustación de hakarl, un plato nacional islandés y uno de los manjares más repugnantes del mundo. Es el famoso tiburón islandés podrido. Y para descubrir finalmente qué tipo de tiburón es y por qué está podrido, viajemos brevemente al oeste de Islandia, a una fábrica donde se elabora este manjar. Además de diversas partes del tiburón, también demuestran que su carne es un producto muy saludable y rico en proteínas, pero es casi imposible consumirlo sin alcohol. Dejaremos la degustación para más tarde, pero por ahora vayamos al taller local de secado de tiburones. Así los tiburones se capturan en algún lugar de los mares de Islandia y Groenlandia, se cortan inmediatamente en pedazos y se entierran en la arena para que drene todo el líquido tóxico de su interior. Después de eso, tras unas semanas se desentierra la carne y se cuelga de la piel para que todo lo que drene se evapore y se seque. Pero sinceramente no se evapora por completo. Después de unas semanas más, se baja la carne, se corta en pedazos, se envasa y se envía a clientes satisfechos. Bueno, la receta parece clara ahora, así que volvamos a nuestro almuerzo e intentaré explicar a qué sabe. Lo comes, pero la persona no tiene ni idea de por qué. Sabe a caballa salada. Pasan unos segundos y entonces ¡zas! Te golpea el regusto como si alguien te hubiera meado en la boca. Justamente. Oye, al final te va gustando, ¿eh? Sí, ya lo entiendo. Hakarl es como una de esas pastillas que están en los lavabos. Y podemos decir que con Hakarl comenzó nuestro largo viaje hacia el punto de partida. Y la ventaja de viajar por la carretera número 1 es que disfrutar del paisaje desde la ventana es un entretenimiento bastante bueno en sí mismo. Otra ventaja de toda esta logística es que en autocaravanas no tienes que parar a comer y puedes solucionar estos pequeños problemas sobre la marcha. El ambiente de un vagón de clase turista se mantiene según todos los cánones, con un ligero toque islandés. Nos dirigimos al último camping de este viaje por Islandia, y todo marcha como debe ser. Borja maldice en voz baja los límites de velocidad islandeses, mientras yo intento cargar todos los dispositivos a la vez. El resto, ya lo veis, disfruta del atardecer. Y de repente, ocurrió algo inesperado. ¡Volcán al frente! Y me gustaría decir que fuimos de los primeros y pocos que subimos a la montaña y presenciamos esta vista. Pero no somos una película de Indiana Jones, y la realidad es un poco más prosaica. Oye, solo hay tráfico camino al volcán. Pero mira cuántos coches hay. Oye, ¿esta gente sabía algo que no sabíamos nosotros o qué? Fotógrafos de todo el mundo han estado de guardia durante semanas en las inmediaciones del volcán esperando su actividad. Estábamos preparados para algo así, pero de hecho pasábamos por allí. Vale, dejadme deciros por qué hay tanto revuelo por aquí. El 21 de marzo el volcán Fagradalsfjall entró en erupción en una fisura fascinante y relativamente segura. Hablé sobre los diferentes tipos de erupciones en mi vídeo sobre Guatemala. Oye, así que, ¿qué esperas a verlo? Pero después lo ves. La erupción islandesa se convirtió en una verdadera estrella de Instagram, con tours especiales organizados y una página web con el estado actual del volcán. Los hoteles cercanos comenzaron a traer clientes con fotos y reservas. Ya, pero los campeones absolutos de la expectación fueron la banda de rock islandesa Kaleo, que grabó una actuación en vivo con el volcán de fondo. Después de esto, el volcán probablemente pensó que no se podía filmar nada mejor y se durmió durante todo el verano. Pero como un niño sin vacaciones, despertó de nuevo en septiembre.
La atmósfera es surrealista y un poco aterradora. Es como si hubiera un gran incendio en algún lugar, pero la gente no huyera, sino que se dirigiera hacia él. Esto, amigos, es indescriptible. Como una especie de organismo extraterrestre. Los flujos de magma cambian de forma. Se iluminan, salen y se arrastran hacia ti. Y da bastante miedo, la verdad, porque hace calor, como en un baño, y a veces empieza a fluir incluso más rápido. Ahora mismo se me está encogiendo el corazón. La lava de abajo ya ha recorrido aproximadamente 1 kilómetro y se ha endurecido un poco, así que subiremos más alto para ver los flujos frescos, y la vista a lo largo del camino parece como si un arroyo de montaña fluyera debajo, pero con una temperatura de más de 1000 grados. Luego hay gente que sube al volcán simplemente porque tiene mejor conexión a internet. Tras aproximadamente 1 hora de ascenso descubrimos el principal detonante de esta acción. El cráter del volcán rodeado de nubes y su propio humo parece verdaderamente el infierno. Ya no es posible verlo más de cerca, ya que bajo la capa de la lava endurecida podría haber una capa de lava fresca más adelante, así que es mejor no arriesgarse. Bueno, ya sé que sonará cliché, pero es la escena que se asemeja a ese sueño que tengo cada noche. El resplandor anaranjado de la lava reflejándose en las nubes. Estos ríos rápidos, caudalosos y abrasadores no parecen reales. De alguna manera este sueño quedó grabado en cámara. Un sueño el cual me resultó bastante difícil de despertar. ¿Has venido a trabajar a Islandia? El trabajo no es muy exigente, la naturaleza es impresionante y el sueldo es bueno. Gestiono unos 16 coches al día y se puede sacar algo de dinero. Oye, compra un esquí. Siéntate en un volcán y disfruta de la vida. Vale, no voy a resumir una vez más lo increíble que es Islandia. En cambio, compartiré algunas palabras sobre mis impresiones de viajar en autocaravana. La verdad es que es difícil encontrar desventajas en este medio de transporte, prácticamente porque un vehículo tan grande no puede circular por todas las carreteras y solo se puede pernoctar en zonas de acampada designadas. Estas son las leyes de este país. Además, según las normas, no se puede permanecer en la zona de descanso mientras el vehículo está en movimiento, por lo que el ambiente de la clase turista no cumple del todo con todos los cánones. Vale, venga, vamos a hablar un poco del precio que tiene viajar en un tren de este tipo. Además del coste del tour en sí, que es de 990 euros. Así que además del coste del tour pagamos 200 euros cada uno por la gasolina y el aparcamiento, y unos 100 euros más por persona por la comida de la semana. Y sí, 100 euros por persona puede parecer un poco caro, pero no comimos precisamente la comida más sencilla. Cenamos filetes de cordero, salmón, y aquí estamos todos dirigiéndonos con tristeza al aeropuerto de Keflavik y de vuelta a casa. Pero no. Borja y yo nos quedamos en Islandia y vamos a explorar lugares menos accesibles. Así que, como siempre, muchas gracias por vernos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Sí, Islandia no termina ahí. Y nos espera una auténtica aventura en 4x4. Acantilados que parecen el fin del mundo, playas increíblemente cálidas y montañas un poco menos cálidas. También visitaremos ciudades y fiordos islandeses. Descubramos cuánto cuesta un shawarma y un poco de velocidad. Como siempre, no olvides los botones de YouTube y todo eso que sabes que nos ayuda un montón. Oye, ¿qué te ha parecido el documental? Venga, dínoslo en los comentarios. Oye, y no te pierdas la segunda parte.